Era una mañana clara y cálida en San Miguel de Allende. Los rayos del sol iluminaban las paredes coloridas y antiguas de la ciudad, que parecían resplandecer con el paso del tiempo. En medio de este escenario colonial se encontraba la mansión de Valeria del Río, una joya arquitectónica con arcos y ventanas adornadas de bugambilias que caían en cascada, creando un contraste de belleza y serenidad. La mansión desprendía un lujo discreto y refinado, algo que solo el buen gusto y la fortuna podían lograr. Valeria, una mujer de mirada firme y rasgos marcados, subía las escaleras de mármol con pasos controlados, dejando que la intriga y la ansiedad le marcaran el rostro. Cada paso parecía reflejar la lucha constante que había vivido para proteger todo lo que quedaba de su difunto esposo, Raúl. Valeria no era solo una viuda millonaria, era casi una leyenda en la ciudad, rodeada de un aura imponente. Su carisma deslumbraba, pero su frialdad intimidaba a quienes osaban acercarse demasiado. Ese día, sin embargo, una nueva inquietud la atormentaba, algo que resonaba en cada rincón de su hogar, el medallón dorado, un delicado relicario que guardaba la última foto de Raúl y simbolizaba su historia juntos. Había desaparecido. Aquella joya no era solo un recuerdo, era un vínculo tangible con su pasado, un fragmento de su vida que no estaba lista para perder. Al notar la falta del medallón, un frío recorrió su cuerpo. Valeria registró su habitación con prisa, abriendo cajones, revisando entre los cojines y mirando en lugares donde nunca debería estar. Sin embargo, no había rastro del medallón. Su frustración creció, y junto con ella, una desconfianza que la asaltó de manera repentina. En los últimos meses, Alejandro, su prometido, un hombre considerablemente más joven que ella, había demostrado una devoción apasionada, pero había algo en el que le provocaba cierta incomodidad. Una sombra de duda que ella solía ignorar. Ahora, esa sospecha comenzaba a tomar forma. No pasó mucho tiempo antes de que Alejandro, un hombre de piel morena, ojos intensamente cafés y cabello ligeramente ondulado, percibiera la inquietud en el ambiente. Al encontrarse con Valeria en el pasillo, notó su expresión perturbada e intentó preguntarle qué sucedía, pero ella lo interrumpió de inmediato. Sus palabras fueron tan frías y afiladas como una cuchilla. ¿Dónde está el medallón, Alejandro? Alejandro la miró, sorprendido. Siempre la había visto como una mujer reservada, pero nunca antes lo había tratado con tanta severidad. Aunque la acusación lo dejaba sin palabras, respiró profundamente y le aseguró que no sabía nada. Sin embargo, la desconfianza de Valeria no se desvanecía, su mirada seguía siendo dura, llena de rabia y dolor. Con un gesto decidido, Alejandro se metió la mano al bolsillo y sacó otro medallón, muy similar al que Valeria había perdido, aunque tenía un detalle distinto. Una pequeña inscripción en la parte posterior que decía siempre contigo. Extendió el medallón hacia Valeria, suavizando su expresión. Este es el medallón de mi madre. Lo llevo conmigo desde que ella se fue. La sinceridad de su voz hizo que Valeria titubeara, enfrentada ahora a una mezcla de confusión y vergüenza. Sentía el calor de la emoción, pero su mente seguía fija en la posibilidad de traición. La similitud entre los dos medallones parecía un enigma, una conexión invisible entre ellos, como si el destino los pusiera a prueba. En ese momento, Valeria sintió que su corazón estaba dividido. No podía ignorar la pérdida de su propio medallón, pero algo en el objeto que Alejandro sostenía en sus manos la hizo dudar. Como si estuviera a punto de descubrir revelaciones inesperadas que podrían destrozar la imagen que había formado de él. Después de un instante de silencio, Alejandro se acercó lentamente a Valeria, sus ojos reflejaban serenidad, pero también una profunda tristeza. Sabía que algo estaba mal, pero eligió no presionarla. Las palabras de Valeria lo habían herido, pero decidió que, por el respeto que comenzaba a sentir por ella, la dejaría procesar sus emociones. Asintió con suavidad y se retiró, mientras ella sostenía su medallón, notando la amarga ironía de la situación. Valeria observó a Alejandro alejarse por el pasillo, y mientras él desaparecía en la penumbra de la casa, una tormenta de emociones se agitaba en su interior. Sostuvo en su mano el medallón de Alejandro y recorrió con sus dedos la inscripción, siempre contigo. Las palabras resonaban con un peso inesperado. ¿Quién era realmente Alejandro?
Desde que apareció en su vida, se había convertido en una figura que la desafiaba a cuestionarse, a sentirse vulnerable y, sobre todo, a descubrir un deseo de amar que pensó haber perdido con Raúl. Pero este misterio en torno al medallón, a su madre y a su pasado le hacía temer que Alejandro escondiera algo más profundo y peligroso. Mientras aún sostenía el medallón, Valeria escuchó pasos ligeros detrás de ella. Era Carmen, su leal ama de llaves, quien la conocía desde que era una joven recién casada y que ahora entendía cada gesto, cada arruga en su rostro como si fueran suyas. Carmen, con una mirada preocupada, le preguntó en voz baja si se sentía bien. Valeria no respondió de inmediato, pero después de una breve pausa, le pidió a Carmen que le ayudara a buscar el medallón perdido, casi en un susurro, como si temiera que las paredes de aquella casa también guardaran secretos. Carmen asintió y comenzó a buscar por toda la casa, en silencio, mientras Valeria permanecía en el pasillo, perdida en sus pensamientos. Su intuición, esa sensación inquietante que nunca le fallaba, le decía que el medallón había desaparecido por una razón más allá de un simple descuido. Su mente volvía una y otra vez al hecho de que el medallón de Alejandro fuera tan similar al suyo. La coincidencia era tan sorprendente que casi se negaba a creerla. Mientras la búsqueda continuaba sin éxito, Valeria se dirigió al salón principal, donde los retratos de familia colgaban en una exhibición solemne. Frente al gran retrato de Raúl, una obra pintada años atrás que capturaba su expresión enigmática, Valeria se encontró observando los ojos de su difunto esposo, preguntándose qué secretos aún guardaba de ella. «Raúl, ¿qué es lo que me escondiste?», murmuró, apenas audiblemente. La mansión parecía guardar un silencio sepulcral, como si los mismos muros escucharan sus dudas y susurraran respuestas que ella no podía entender. En ese instante, Alejandro reapareció en el umbral de la sala. Con una calma inexplicable, le dijo que sentía profundamente que ella dudara de él. Su tono era suave, pero sus palabras contenían una franqueza que la desarmó. Alejandro le explicó que había pasado su vida intentando llenar el vacío de no haber conocido a su padre y que el único recuerdo tangible que tenía de su madre era aquel medallón que llevaba consigo. La vulnerabilidad en sus ojos hizo que Valeria sintiera una punzada en el pecho, pero sus labios se mantuvieron firmes. Sin embargo, antes de que Valeria pudiera responder, la voz de Carmen interrumpió desde la entrada de la sala. «Señora, encontré esto», dijo con un tono que no lograba ocultar su sorpresa. Carmen sostenía una pequeña caja de madera, desgastada por el tiempo, que había hallado oculta detrás de una antigua cómoda en la habitación de Valeria. La caja tenía grabadas las iniciales RDR, y Valeria reconoció inmediatamente que pertenecían a Raúl del Río. Alejandro observaba la escena con curiosidad, mientras Valeria, con manos temblorosas, abrió la caja. Dentro, encontró una carta cuidadosamente doblada y una fotografía antigua de Raúl junto a una mujer de rostro familiar. Al mirar de cerca, el corazón de Valeria dio un vuelco. La mujer en la foto era la misma que aparecía en el medallón de Alejandro, su madre. Con la carta entre las manos y el corazón palpitante, Valeria sintió que un abismo se abría bajo sus pies. Todo lo que creía saber sobre su matrimonio y sobre Raúl se desmoronaba lentamente. Sin apartar la vista de la fotografía, Valeria volvió su rostro hacia Alejandro, que la miraba con la misma intensidad, sin entender aún la magnitud de lo que acababan de descubrir. Ella, sin embargo, comprendía que aquello no era una simple coincidencia, el pasado había vuelto, pero esta vez, con una verdad que ambos tendrían que enfrentar. Aunque les costara cada fragmento de confianza que quedara entre ellos. Valeria sintió que el aire en la habitación se volvía denso, como si de pronto todo el peso de los secretos que Raúl había dejado estuviera a punto de aplastarla. Miró de nuevo la foto de la mujer junto a su difunto esposo y después a Alejandro, que la observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. La realidad de que aquella mujer en la imagen fuera su madre parecía imposible, pero las pruebas estaban ahí, en sus manos. Con una respiración profunda, Valeria extendió la foto hacia Alejandro, quien la tomó con manos temblorosas. Al mirarla, su expresión se endureció y sus ojos mostraron una tristeza que parecía haberse guardado durante años. Su voz, al fin, rompió el silencio. «Esa es mi madre, pero ¿qué hacía ella con Raúl?». La pregunta resonó en la habitación como un eco de incertidumbre,
de dudas acumuladas que ambos compartían ahora. Alejandro parecía estar desmoronándose internamente, mientras Valeria intentaba mantener una compostura que en realidad estaba al borde del colapso. A pesar de la confusión y el dolor, una furia fría se apoderó de Valeria. Las palabras brotaron de sus labios sin freno, cargadas de resentimiento. No puedo creer que Raúl me haya ocultado algo tan importante. Las emociones reprimidas durante años comenzaban a emerger. Valeria sentía una mezcla de traición y de profundo desasosiego. Si Raúl había tenido un hijo fuera de su matrimonio, ¿qué más podría haberle ocultado? La vida que habían construido juntos, que ella siempre había visto como un lazo indestructible, parecía desmoronarse ante sus ojos. Alejandro la miraba en silencio, con una mezcla de dolor y comprensión. Comprendía que para Valeria todo aquello era un golpe devastador. Sabía que no sería fácil enfrentar ese pasado del cual él mismo desconocía tanto. Se armó de valor y, con voz serena pero llena de sinceridad, le dijo: «Valeria, yo nunca supe que Raúl fuera mi padre. Mi madre siempre mantuvo un silencio absoluto sobre él. Solo tenía su medallón y la promesa de que algún día sabría la verdad, pero nunca imaginé que esta sería la verdad». La intensidad de la confesión de Alejandro dejó a Valeria sin palabras por un instante. Su mente trataba de procesar cada palabra, cada posible significado. A lo largo de su matrimonio, Raúl había mostrado una fachada de devoción, de rectitud, de fidelidad intachable, y Valeria había creído ciegamente en esa imagen. Ahora, cada uno de esos recuerdos comenzaba a teñirse de duda. A pesar de la tormenta interna que vivía, Valeria sintió una pizca de empatía hacia Alejandro, quien, sin buscarlo, también era una víctima de los secretos de Raúl. Con la mirada aún fija en la carta que había dentro de la caja, la abrió con lentitud, permitiendo que el papel, ya amarillento por los años, se desplegara entre sus dedos. La caligrafía de Raúl era inconfundible, sus letras precisas y cuidadosas. Al leer las primeras líneas, Valeria sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas que no podía ni quería detener. La carta revelaba una historia secreta de amor y sacrificio. Raúl hablaba de una mujer que había conocido antes de casarse con Valeria, una mujer por la que había sentido un amor profundo, pero prohibido. Él admitía en sus palabras que nunca había dejado de quererla, incluso cuando su vida había tomado otro rumbo. La última frase de la carta le robó a Valeria el aliento: «Aunque no pude estar contigo, dejo este medallón a nuestro hijo, como el recuerdo de lo que siempre debió ser nuestro». El silencio entre Valeria y Alejandro era absoluto, cargado de una tensión abrumadora. Alejandro no había leído la carta, pero al ver el rostro de Valeria comprendió que la revelación en ese papel era devastadora. Sin embargo, decidió no pedir que se la mostrara. Respetaba la privacidad de Valeria y entendía que, en ese momento, ella necesitaba procesar la verdad por sí sola. Él mismo necesitaba tiempo para aceptar que el hombre que durante tantos años había desconocido como padre estaba allí, en las paredes de esa mansión, en la vida de Valeria. Finalmente, Valeria levantó la mirada hacia Alejandro, sus ojos reflejaban el dolor y la desilusión, pero también una determinación nueva. Sabía que no podía seguir guardando un rencor eterno. Alejandro era el producto de un pasado que nunca había llegado a entender completamente, pero también era alguien que había entrado en su vida de una forma inesperada, trayendo consigo una posibilidad de amor que nunca pensó que podría volver a sentir. Valeria respiró profundamente, sintiendo el peso de cada palabra que acababa de leer en aquella carta. La mansión, antes un refugio seguro, ahora parecía un laberinto lleno de secretos que la envolvían, sombras que cobraban vida y miradas furtivas que parecían juzgarla. Alejandro permanecía de pie, en silencio, con la incertidumbre pintada en sus ojos oscuros. Cada segundo de silencio entre ellos aumentaba la tensión, como si ambos esperaran algo que ni siquiera podían nombrar. Finalmente, Valeria cerró la carta con delicadeza, como si al hacerlo pudiera también cerrar el dolor que aquella revelación había dejado en su alma. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro, y sin saber cómo, sintió una extraña cercanía hacia él. Era el hijo de la mujer que Raúl había amado, y aún así, Alejandro estaba allí, tratando de comprender su dolor, sin exigencias, sin demandas, solo con una empatía que ella nunca habría esperado. Se dio cuenta de que,
en cierto modo, también había sido traicionado por Raúl. Alejandro dio un paso hacia ella, su voz suave pero firme, llena de una sinceridad cruda. Valeria, yo tampoco pedí esta vida, mucho menos quise lastimarte. Ahora entiendo que el destino me trajo aquí no solo por ti, sino también para descubrir quién soy realmente. Sus palabras resonaron en el corazón de Valeria, tocando una fibra que ella había intentado ocultar bajo capas de fortaleza y orgullo. Alejandro le ofrecía una verdad tan dolorosa como liberadora, y aunque sentía la tentación de rechazarla, algo dentro de ella le pedía aceptar la realidad y dejar ir los resentimientos. Pero antes de que pudiera responder, un sonido de pasos rompió la quietud. Sebastián Vargas, aquel viejo amigo de la familia, apareció en la puerta del salón, su figura imponente y sonrisa calculada inmediatamente llenaron el espacio de una tensión distinta. Valeria lo miró sorprendida, preguntándose cuánto habría escuchado de aquella conversación. Sebastián siempre había sido una presencia enigmática en su vida, alguien en quien Raúl confiaba ciegamente, pero que ella, por algún motivo, nunca había sentido como un verdadero amigo. Sebastián les lanzó una mirada escrutadora, fingiendo un aire casual. Lamento interrumpir, Valeria. Alejandro. Me pareció que escuché voces y pensé que algo ocurría, ¿todo está bien? Su tono era calmado, pero en sus ojos había un destello de curiosidad que no pasó desapercibido. Alejandro, incómodo ante su presencia, intentó apartar la mirada, pero Valeria lo sujetó con firmeza, su rostro reflejando una nueva resolución. Sebastián, justo hablábamos de algo que tal vez te interese. La voz de Valeria sonaba dura, casi afilada. Había pasado demasiado tiempo manteniendo secretos y confiando ciegamente en quienes la rodeaban. Raúl nos dejó una herencia de la que me estoy enterando apenas ahora. Y parece que involucra más a Alejandro de lo que creíamos. Mientras hablaba, sus palabras tenían un tono decidido, cada sílaba parecía una declaración de que no permitiría que nada ni nadie manipulara más su vida. Sebastián sonrió apenas, pero en sus ojos se percibía un brillo de incomodidad. Bueno, Valeria, ya sabes que siempre he estado aquí para apoyarte en cualquier circunstancia. Raúl era como un hermano para mí. Pero debes tener cuidado, querida. Hay cosas del pasado que tal vez sea mejor dejar enterradas. Su voz tenía un dejo de persuasión, como si intentara convencerla de abandonar cualquier intención de indagar más. Valeria notó el intento de manipulación en sus palabras y una chispa de desconfianza comenzó a encenderse en su interior. Con una tranquilidad que sorprendió incluso a Alejandro, ella le respondió, mirándolo directamente a los ojos, Sebastián, tú siempre has estado cerca de Raúl y ahora me pregunto si también guardabas algunos de sus secretos. La expresión de Sebastián se tensó levemente, pero rápidamente recuperó su aire de amabilidad, aunque una sombra de inquietud cruzó por su rostro. Alejandro, al observar el intercambio, empezó a notar detalles en la actitud de Sebastián que antes le habían pasado desapercibidos. Había algo en él, una especie de cálculo frío detrás de su sonrisa. Comprendió que Sebastián tal vez no era el amigo incondicional que Valeria había creído. Decidido, Alejandro tomó la palabra, su voz firme y controlada. Sebastián, si realmente apreciabas a Raúl, entonces entenderás por qué queremos llegar al fondo de esto. No quiero secretos, ni mentiras, y menos manipulación. El ambiente se volvió helado. Sebastián mantuvo su sonrisa, pero ya no lograba disimular del todo el nerviosismo en sus ojos. Valeria sintió que algo grande estaba por revelarse, como si cada palabra fuera un paso hacia una verdad inevitable. Y supo, en el fondo de su corazón, que Alejandro y ella habían encontrado en Sebastián a alguien más peligroso de lo que imaginaban. La tensión en el salón se podía cortar con un cuchillo. Valeria sentía cómo su pulso se aceleraba, mientras Alejandro se mantenía en silencio, observando cada reacción de Sebastián, quien continuaba con su máscara de serenidad. Pero detrás de aquella expresión aparentemente amable, había una incomodidad que se hacía cada vez más evidente. Sebastián soltó una pequeña risa que sonó forzada, mirando alternativamente a Valeria y a Alejandro, como quien intenta dominar una situación que ya se le escapa de las manos. Mis queridos amigos, empezó Sebastián con un tono exageradamente amable, no entiendo a dónde quieren llegar con esto.
Raúl era como un hermano para mí, y todos esos años me confiaba sus planes, su vida, su familia. Yo siempre estuve allí para él, y ahora para ustedes, ¿por qué tendría yo que guardar secretos? Su voz tenía una nota de irritación que lo traicionaba. Valeria y Alejandro intercambiaron una mirada silenciosa, y fue Valeria quien decidió dar un paso adelante. Con una expresión fría y decidida, Valeria se acercó un poco más a Sebastián, sus palabras cargadas de desdén. Entonces puedes explicarme, Sebastián, por qué esta caja estaba escondida en mi propia habitación. Levantó la caja de madera que contenía la carta de Raúl y la foto de la madre de Alejandro. O tal vez puedas aclararme por qué Raúl guardaba un relicario que debía pertenecerle al hijo de otra mujer. Cada palabra era como una acusación, y los ojos de Sebastián perdieron su aparente calma. Las arrugas en su frente se profundizaron y sus labios temblaron por un breve segundo. Sebastián, visiblemente afectado por la pregunta, intentó recomponerse, esbozando una sonrisa que intentaba suavizar el momento. Valeria. Raúl era un hombre complejo. ¿No siempre nos decía a todos lo que tenía en mente? ¿Acaso no lo sabes mejor que nadie? Sebastián buscaba desviar la conversación, desviar la atención hacia cualquier otro lugar, pero Valeria ya no estaba dispuesta a ceder ni a ser manipulada. Alejandro, sintiendo que aquella respuesta era una burla a la inteligencia de ambos, dio un paso al frente y, con voz firme y fría, intervino: Sebastián, no te hagas el inocente. Si realmente eras tan cercano a Raúl como dices, entonces sabías de la existencia de esa otra mujer y de mí, su hijo. Pero preferiste callar y mantener el engaño. La dureza en sus palabras parecía ir directo al orgullo de Sebastián, quien apretó los puños con fuerza, sin poder disimular su molestia. Finalmente, Sebastián dejó caer la máscara de amabilidad. Su voz ahora era dura y algo irónica. ¿Y de qué le serviría saberlo? Valeria, ¿crees que conocer estos secretos te hará más feliz, o te devolverá a Raúl? Alejandro, ¿acaso piensas que descubrir estas verdades cambiará algo sobre quién eres? Dio un paso hacia Alejandro, su expresión llena de resentimiento. Raúl me pidió que mantuviera el silencio porque él sabía que este tipo de verdades solo traen dolor, y yo solo hice lo que él quería. Valeria sintió una punzada de rabia y dolor al escuchar aquello. Todos esos años, ella había sido una simple espectadora en una vida llena de secretos y manipulaciones, y ahora Sebastián se atrevía a decirle que todo había sido por su propio bien. Tomó una bocanada de aire, su rostro endurecido. Sebastián, no eras tú quien tenía derecho a decidir qué verdades podía yo soportar. Me robaste la posibilidad de conocer a la persona con la que me casé realmente. Su voz, cargada de emoción, tembló ligeramente, pero ella mantuvo el control. Sebastián la miró por un momento y, por primera vez, su rostro mostró algo que parecía compasión o tal vez resignación. Valeria, he hecho cosas que tal vez no entenderías. Cosas que hice por lealtad a Raúl y también por mí mismo. No soy perfecto, pero lo que hice lo hice creyendo que era lo mejor. Su confesión tenía un tono de arrepentimiento, pero también de justificación. Alejandro, sin embargo, no estaba dispuesto a dejarse llevar por esa ambigüedad. Sebastián, tu lealtad solo sirvió para ocultar una mentira. Y si crees que nos ayudarás de esta manera, estás equivocado. Su tono era firme, implacable. En ese momento, Alejandro y Valeria compartieron un mismo sentimiento, la determinación de desenterrar toda la verdad, sin importar cuánto les costara. Sebastián miró a ambos, como si intentara calcular su próximo movimiento, pero finalmente asintió, rindiéndose. Muy bien, si están decididos a conocerlo todo, entonces prepárense. Hay cosas que Raúl hizo, decisiones que tomó que podrían destruir la imagen que tienen de él. Pero parece que ya no puedo detenerlos. Valeria y Alejandro intercambiaron una última mirada, conscientes de que habían cruzado un punto sin retorno. Valeria sentía su corazón latir con fuerza mientras Sebastián, con un brillo sombrío en los ojos, los guiaba hacia un rincón apartado de la mansión, hacia la biblioteca privada de Raúl. Aquel espacio había sido siempre un lugar sagrado en la casa, un rincón donde Raúl pasaba horas leyendo y guardando documentos importantes.
Los paneles de madera oscura y las cortinas pesadas parecían absorber la luz, dándole al lugar una atmósfera opresiva y solemne. Valeria no recordaba haber visto a Sebastián tan vulnerable. Sus gestos, generalmente calculados y elegantes, ahora mostraban cierta torpeza, como si el peso de lo que iba a revelar le afectara. Alejandro observaba a Sebastián con recelo, manteniéndose firme a su lado pero listo para cualquier eventualidad. Era la primera vez que entraba en la biblioteca de su supuesto padre, y el ambiente le provocaba una mezcla de respeto y rencor que apenas lograba contener. Con cada paso que daban en aquel espacio, Alejandro sentía que estaba penetrando en el alma de un hombre que, aunque desconocido, había marcado su vida de forma irreversible. Finalmente, Sebastián se detuvo ante una pared de estantes repletos de libros. Con una ligera presión en una repisa, activó un mecanismo oculto y, con un leve sonido, una sección de la estantería se deslizó, revelando una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Sin mirarlos, sacó una llave de su bolsillo y abrió la caja. Valeria contuvo la respiración cuando Sebastián extrajo un grueso sobremanila, desgastado y polvoriento. Lo sostuvo en sus manos un momento, como si quisiera retener el peso de sus secretos por un instante más antes de entregarlo a la luz. Raúl me pidió que guardara esto, murmuró Sebastián con un tono de voz entre culpable y resignado. Siempre dijo que había cosas que no necesitaba saber, Valeria. Y Alejandro, ni siquiera imaginaba que algún día estuvieras aquí. Con un suspiro profundo, le entregó el sobre a Valeria, que lo recibió con manos temblorosas, como si aquel simple objeto pudiera hacer pedazos lo que quedaba de su pasado. Valeria abrió el sobre con cuidado, revelando una serie de cartas escritas a mano, documentos legales y algunas fotos. La primera carta, fechada en el año en que Raúl y ella se habían conocido, relataba en una caligrafía cuidadosa una historia de amor entre Raúl y una mujer llamada Isabel, la madre de Alejandro. La carta describía a Isabel con una ternura y pasión que Valeria nunca había leído en las palabras de su esposo, y cada línea parecía desgarrarle el corazón. Raúl contaba cómo había amado a Isabel, pero que sus familias y sus propios compromisos lo habían llevado a tomar la decisión de abandonarla. Alejandro leía en silencio por encima del hombro de Valeria, sus ojos llenos de incredulidad. Cada palabra confirmaba lo que durante toda su vida había sido una herida abierta. Su madre nunca le había hablado mal de su padre, pero en sus silencios, él había sentido siempre la tristeza de un amor frustrado. Ahora, con cada línea, se daba cuenta de la magnitud de la traición que ambos habían sufrido. Sus manos se cerraron en puños, sus nudillos blancos de tanto apretar, mientras trataba de contener una ira que amenazaba con desbordarse. Valeria pasó al siguiente documento, que resultó ser un contrato legal. En él, Raúl le cedía a Sebastián la responsabilidad de manejar ciertas propiedades y cuentas a nombre de Isabel y Alejandro, asegurándose de que nunca faltara nada en sus vidas. Sebastián, al ver que ambos leían esto, finalmente confesó: Raúl quiso asegurar que Isabel y Alejandro tuvieran una vida digna, aunque fuera en secreto. Yo fui quien lo ayudó a mantenerlos lejos, sin que Valeria, ni tú, Alejandro, supieran nada. Valeria lo miró con ojos llenos de furia y decepción. ¿Y tú crees que eso lo hace mejor, Sebastián, ocultarlo todo para protegerlo? Yo merecía saberlo. Él me lo debía. Las palabras salían como una descarga de emociones contenidas, cada frase retumbando en la biblioteca como un eco de resentimiento y dolor. Nunca imaginé que mi matrimonio fuera una mentira tan profunda. Sebastián, casi derrotado, asintió lentamente. Raúl también era un hombre que sufría, Valeria. Nunca pudo dejar de amar a Isabel. Te amaba, sí, pero su corazón siempre estuvo dividido, y yo fui testigo de eso. Guardé este secreto por él, y también por ti. No sabes cuántas veces estuve a punto de confesártelo, pero temía el daño que causaría. Su voz era apenas un susurro, una sombra de remordimiento que, aunque real, no borraba la culpa de sus actos. Alejandro, con la mirada fija en Sebastián, dio un paso adelante. Lo que hicieron fue una traición, no solo a Valeria, sino a mí también. Crecer sin un padre, sin saber quién era, sin entender el vacío que sentía, nada puede justificar eso. Sus palabras estaban llenas de amargura, y en su voz se notaba una determinación de nunca perdonar.
Valeria, con las cartas aún en las manos, sintió una tristeza abrumadora, como si todo lo que había vivido junto a Raúl se redujera a un espejismo. El hombre que había amado, respetado y en quien había depositado sus sueños le había ocultado un amor que nunca terminó, y en ese engaño ella había quedado atrapada. Sabía que nada devolvería los años perdidos, pero también comprendía que con estas revelaciones, ella y Alejandro podían finalmente liberarse de aquella mentira. Valeria cerró los ojos un momento, tratando de procesar el torbellino de emociones que la invadían. El peso de las cartas y documentos en sus manos era también el peso de una historia que la había mantenido cautiva sin que siquiera lo supiera. Sebastián la observaba con una mezcla de arrepentimiento y angustia. Alejandro, con la mandíbula tensa y los puños cerrados, parecía a punto de explotar, conteniendo una rabia que no lograba ocultar. Finalmente, Valeria respiró hondo y dejó las cartas sobre el escritorio de la biblioteca. Miró a Sebastián, sus ojos reflejaban una frialdad helada, una determinación que iba más allá de cualquier dolor. Sebastián, cada palabra que has dicho me demuestra que nunca fuiste un verdadero amigo. Elegiste proteger la verdad por comodidad o por miedo, no por lealtad. La lealtad no es mentir. Yo confié en ti, y me engañaste del mismo modo que Raúl. Sebastián se llevó una mano a la frente, como si las palabras de Valeria lo golpearan físicamente. No supo qué decir, las excusas que antes le parecían justificables ahora sonaban vacías incluso para él. En su silencio, Alejandro intervino con una voz baja pero llena de resentimiento. Todo este tiempo, cada recuerdo que tenía de mi madre estaba lleno de su tristeza, de esa ausencia que no podía entender. Nunca supe que había alguien más en su vida, alguien que decidió borrarme de su historia. Valeria, al escuchar a Alejandro, sintió que sus propias heridas se entrelazaban con las de él. Ahora, más que nunca, veía a Alejandro no como el hijo de la mujer que Raúl había amado, sino como una víctima de las mismas mentiras que la habían rodeado a ella. La conexión que surgía entre ellos en medio del dolor era algo nuevo, algo que ni ella misma podía explicar, pero lo sentía real, profundo. Sin decir una palabra, posó una mano sobre el hombro de Alejandro, un gesto de consuelo, un intento de aliviar la rabia compartida. Sebastián, sintiendo que su posición se volvía insostenible, intentó hacer un último esfuerzo por justificarse. Valeria, Alejandro, entiendan que para mí no fue fácil. Cargué este peso por años, y no fue por maldad. Yo solo quería hacer lo correcto, proteger la memoria de Raúl y cuidar a quienes él amaba. Pero su tono sonaba desesperado, casi suplicante, como si buscara redimir lo irredimible. Valeria levantó la cabeza y lo miró fijamente. No te atrevas a pedir nuestra compasión, Sebastián. Esta mentira no fue una muestra de amor, fue una traición calculada. Raúl nos falló, sí, pero tú eras quien estaba aquí, quien pudo haberme dicho la verdad y decidiste no hacerlo. Sus palabras eran tan frías que Sebastián, por primera vez, pareció realmente comprender el abismo que se había abierto entre ellos. El silencio que siguió fue como una sentencia. Valeria dio un paso atrás, mirando hacia la puerta, su mente ya lejos de aquel lugar, lejos de Sebastián. Sin embargo, antes de salir, le dirigió una última mirada, sus ojos llenos de una dignidad herida. Sebastián, no sé si algún día pueda perdonarte. No sé si siquiera quiero intentarlo. Has robado años de mi vida, de mi confianza. Y eso es algo que ni todo el arrepentimiento del mundo puede devolverme. Alejandro, con una determinación que Valeria nunca le había visto, miró a Sebastián y añadió en voz baja pero firme, este es el final de tu control sobre nosotros. Ahora, Valeria y yo enfrentaremos la verdad, juntos. Ya no necesitas fingir más. Valeria y Alejandro salieron de la biblioteca, dejando a Sebastián en medio de aquel espacio oscuro y cargado de secretos, como una sombra de lo que alguna vez fue un amigo de confianza. Cada paso que daban, alejándose de él, les parecía un acto de liberación, un pequeño renacimiento entre las ruinas de las mentiras que habían dominado sus vidas. Valeria y Alejandro salieron de la biblioteca, sus pasos resonando con un eco sordo en los pasillos de la mansión, como si la casa misma guardara sus secretos con un pesado silencio. Ambos estaban absortos en sus pensamientos, sin pronunciar palabra.
En el rostro de Valeria se reflejaba una mezcla de dolor y liberación, mientras Alejandro parecía sumido en una introspección oscura, con la mandíbula apretada y el ceño fruncido. Aunque caminaban uno junto al otro, cada uno parecía en su propio mundo, lidiando con el caos de emociones que los consumía. Llegaron al salón principal, aquel espacio majestuoso donde tantos recuerdos de Raúl los miraban desde retratos solemnes en las paredes. Valeria, incapaz de sostener la intensidad del momento, se dirigió hacia una de las ventanas, buscando el aire fresco de la tarde, mientras Alejandro se quedó en medio del salón, con la mirada fija en el gran retrato de Raúl que presidía la estancia. Esa pintura, donde Raúl aparecía imponente y elegante, había sido siempre para él una imagen intimidante, un reflejo de un hombre que nunca pudo conocer realmente. Ahora, contemplándolo, sentía una rabia indescriptible, una necesidad de hablar, de liberar lo que su corazón había acumulado durante tanto tiempo. Sin apartar la vista del retrato, Alejandro finalmente rompió el silencio. ¿Sabes, Valeria? Durante toda mi vida, me pregunté quién era mi padre. Mi madre nunca dijo su nombre, pero yo podía ver en sus ojos la tristeza de alguien que guardaba un amor imposible. Crecí pensando que tal vez ese hombre era un cobarde, alguien que nos abandonó. Y ahora sé que era alguien que elegía ocultarme por conveniencia, alguien que prefirió el silencio antes que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Valeria se giró hacia él, con los ojos suavizados por la empatía, sintiendo el peso de aquellas palabras. Ella también había idealizado a Raúl durante años, creyendo que lo conocía por completo, aferrándose a la imagen de un hombre íntegro y leal. Ahora, comprendía que ambos habían sido víctimas de la misma mentira. Alejandro, no hay nada que pueda justificar lo que Raúl nos hizo. Pero tú y yo, creo que somos lo único verdadero que ha quedado en medio de esta historia de engaños. Tal vez sea hora de dejar de lado lo que él fue y empezar a construir algo por nuestra cuenta. Alejandro asintió lentamente, como si aquellas palabras le dieran un nuevo propósito. Se acercó a la ventana donde Valeria estaba, y durante un instante, el dolor en su rostro pareció desvanecerse, reemplazado por una expresión de calma y determinación. Tal vez tienes razón. Quizá es tiempo de romper con su sombra. Pero necesito saber que estarás conmigo en esto, que no voy a enfrentar esto solo. Tú eres la única que entiende lo que todo esto significa. Valeria, conmovida, tomó la mano de Alejandro entre las suyas. Sentía una calidez inesperada en ese contacto, como si la vida le diera una segunda oportunidad para sentir y ser sentida. Alejandro, no estás solo. Nunca lo has estado, aunque no lo supieras. Y ahora, aunque el pasado nos haya roto en muchos pedazos, sé que juntos podemos encontrar la manera de armar algo nuevo. En ese instante, como si el destino buscara ponerlos a prueba una vez más, una figura apareció en la puerta del salón. Carmen, la fiel ama de llaves, los miraba con una expresión de urgencia y preocupación. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, y soltó la mano de Alejandro lentamente, preparándose para lo que fuera que Carmen tuviera que decir. Señora Valeria, Alejandro, lamento interrumpir, pero Sebastián ha salido de la casa. Lo vi hablando por teléfono, parecía muy alterado y salió casi corriendo. No sé a dónde se dirigía, pero tenía una expresión que me preocupó mucho. La voz de Carmen era un susurro, y en sus ojos había un brillo de temor. Alejandro y Valeria intercambiaron una mirada. Ambos sabían que Sebastián no se iría sin antes intentar recuperar el control sobre la situación. La urgencia en el aire era palpable. Alejandro frunció el ceño y se dirigió a Valeria con una mirada decidida. No podemos dejar que él siga manipulando todo esto, Valeria. Hay algo que no hemos descubierto aún, algo que él teme que encontremos. Necesitamos actuar antes de que él tome la delantera. Valeria asintió, su rostro reflejando una nueva resolución. Vamos a encontrar cada pieza que falte, Alejandro. Sebastián no va a escapar de esto. Ya no más secretos, ya no más mentiras. Con una determinación compartida, ambos salieron de la mansión, dejando atrás los recuerdos y el peso de lo que habían descubierto. La tarde comenzaba a teñirse de un tono anaranjado cuando Valeria y Alejandro salieron de la mansión.
con la determinación de enfrentar a Sebastián antes de que él pudiera escapar con el último hilo de poder que intentaba mantener. La ciudad parecía tranquila bajo la luz cálida, pero para ambos, cada paso hacia lo desconocido estaba lleno de tensión y de una urgencia que los consumía. Alejandro, con el ceño fruncido, recordó que Sebastián tenía una pequeña propiedad en las afueras de San Miguel de Allende, un lugar que Raúl y él solían frecuentar para asuntos privados. Si había algo que Sebastián aún ocultaba, ese sería el lugar perfecto para encontrar respuestas. Al ver que Valeria lo miraba en silencio, él compartió su intuición. Hay un sitio donde podríamos encontrarlo, algo me dice que si Sebastián está planeando algo, se esconderá ahí. Valeria asintió sin dudar. La intensidad de su mirada reflejaba una mezcla de fuerza y agotamiento, pero sabía que este era el momento de llegar al fondo de todo. Llévame, Alejandro. Si ese lugar guarda respuestas, quiero estar allí para descubrirlas. Sin perder más tiempo, ambos tomaron el coche de Alejandro y condujeron hacia las afueras de la ciudad. La carretera serpenteaba entre colinas cubiertas de vegetación árida, y a medida que se alejaban, el silencio entre ellos parecía hacerse más denso. Finalmente, a lo lejos, apareció una casa pequeña, de aspecto abandonado, rodeada de árboles secos que parecían vigilar el terreno. Alejandro frenó el coche a una distancia prudente, y ambos bajaron, avanzando con cautela hacia la entrada. Se detuvieron junto a una ventana lateral y, asomándose con cuidado, vieron la figura de Sebastián en el interior. Estaba de pie junto a una mesa cubierta de papeles y archivos. Movía las manos con nerviosismo mientras hablaba por teléfono en un tono alterado. Aunque no podían escuchar cada palabra, captaron fragmentos suficientes para entender que Sebastián estaba desesperado. Mencionaba la herencia de Raúl, documentos que debían desaparecer y, finalmente, hizo una pausa inquietante, bajando la voz hasta susurrar algo sobre los últimos testamentos. Alejandro intercambió una mirada de urgencia con Valeria, sus ojos transmitían una mezcla de incredulidad y furia contenida. No solo habían sido engañados, sino que ahora entendían que Sebastián intentaba manipular la última voluntad de Raúl, eliminar cualquier prueba que pudiera comprometerlo y borrar su traición. Valeria, con un gesto determinado, señaló la puerta principal, y ambos avanzaron con pasos firmes. Sebastián apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando escuchó el ruido de la puerta al abrirse. Se giró con sorpresa, dejando caer el teléfono sobre la mesa. Sus ojos se encontraron con los de Valeria, y por un instante, un brillo de miedo cruzó su mirada antes de que intentara recomponerse, esbozando una sonrisa amarga. Así que decidieron seguirme, después de todo. ¡Qué ironía!, ¿no creen? Quieren respuestas, pero no están listos para escucharlas. Valeria avanzó, acercándose a la mesa y mirando los papeles esparcidos. Su voz era fría, pero cada palabra estaba cargada de una furia contenida. ¿Esto es lo que tanto te esforzabas en ocultar, Sebastián? ¿Crees que con destruir unos papeles vas a borrar las mentiras y traiciones? Raúl ya no está aquí para protegerte, y te has quedado sin aliados. Sebastián apretó los dientes, su máscara de calma empezando a desmoronarse. Raúl confiaba en mí para proteger su legado. Ustedes no entienden nada. Todo esto fue para salvar lo que él construyó, para que su nombre permaneciera intacto. Sus palabras sonaban desesperadas, como si intentara justificar lo injustificable. Alejandro, incapaz de contenerse más, dio un paso adelante y golpeó la mesa, haciendo temblar los documentos que había encima. Deja de justificarte. Esto no fue por Raúl ni por su memoria, fue por ti, por el poder que siempre has deseado. Te aprovechaste de su confianza y de nuestro dolor para seguir manipulándolo todo. Pero ahora tu juego se acabó. Sebastián los miró con una mezcla de odio y desprecio. ¿Y qué van a hacer, denunciarme? No tienen pruebas suficientes para destruirme. Todo lo que tengo aquí puede desaparecer en cuestión de minutos. Ustedes se quedarán con las manos vacías. Intentó recoger los documentos rápidamente, pero Valeria se interpuso en su camino, colocando una mano firme sobre su brazo. Sebastián, tus mentiras han durado demasiado. No permitiremos que destruyas lo que queda de esta familia. Raúl está muerto, y tú te has quedado solo.
Su voz era implacable, y en sus ojos brillaba una determinación que Sebastián no había visto antes en ella. Con un último intento de escapar, Sebastián se liberó bruscamente del agarre de Valeria y corrió hacia la salida, pero Alejandro se interpuso en su camino, empujándolo hacia atrás. Esto es el final, Sebastián. No vamos a seguir viviendo bajo tus engaños. Tú eres quien no está listo para enfrentar la verdad. Sebastián, acorralado, miró a ambos con una mezcla de furia y desesperación. Sabía que no tenía escapatoria. Finalmente, dejó caer los papeles de sus manos, aceptando su derrota, mientras una última sombra de rencor oscurecía su mirada. Sebastián, derrotado, observó cómo los documentos caían lentamente al suelo, dispersándose como las piezas de un rompecabezas de mentiras y engaños que él había construido cuidadosamente durante años. Valeria y Alejandro lo miraban con una mezcla de desprecio y decepción, y en el silencio que siguió, solo se escuchaba el leve crujido del papel bajo los pies de Sebastián. La sombra de resentimiento que oscurecía su rostro pronto se transformó en una expresión amarga, como si por fin comprendiera que todo el poder que había acumulado se disolvía frente a ellos, sin que pudiera hacer nada para evitarlo. Valeria avanzó lentamente y comenzó a recoger los papeles uno a uno. Cada documento, cada carta, cada hoja amarillenta era una prueba tangible del alcance de las manipulaciones de Sebastián y de los secretos que había ayudado a esconder. Alejandro, de pie a su lado, sentía el peso de aquellos documentos, pues no solo eran evidencias, sino también fragmentos de una historia que había permanecido enterrada y que ahora los obligaba a enfrentarse a su dolor y a la traición. Sebastián, dijo Valeria finalmente, su voz baja pero cargada de determinación, durante años, construiste una red de mentiras. Te aprovechaste de la confianza de Raúl, de mi lealtad y del desconocimiento de Alejandro para asegurarte una posición que nunca te correspondía. Levantó la vista hacia él, sus ojos reflejaban una frialdad implacable. Pero ahora, todo se acabó. Ya no tienes el control, y ni una sola de tus palabras podrá cambiar lo que eres, un traidor. Sebastián esbozó una sonrisa cínica, un gesto vacío de quien ya no tiene más excusas. ¿De verdad crees que esto cambia algo, Valeria? Puedes quedarte con esos papeles, pero nunca podrás borrar la huella de Raúl, ni el poder que él me confió. Tú fuiste su esposa, sí, pero él nunca te contó sus secretos más oscuros, ¿verdad? Porque siempre supo que tú no podrías soportarlos. Alejandro, incapaz de contenerse, se acercó y lo miró directamente a los ojos. Basta de tus juegos, Sebastián. Raúl no está aquí para protegerte, y nosotros no vamos a dejar que sigas jugando con la memoria de los muertos. Has destruido suficientes vidas. Esto es el final. Su tono era grave, lleno de una intensidad que reflejaba la furia contenida de alguien que había vivido en las sombras de una verdad incompleta. Sebastián soltó una risa sarcástica, un sonido hueco que retumbó en la habitación vacía. ¿Y qué van a hacer, Alejandro? Exponerme. Nadie creerá sus historias. Yo fui el amigo leal de Raúl, su confidente, el hombre que se encargó de mantener todo en orden cuando él ya no estaba. Ustedes son los que llegan con historias de fantasmas, creyendo que van a cambiar algo. La gente no les creerá. Valeria sintió una mezcla de lástima y repulsión. Durante años, había valorado la presencia de Sebastián en sus vidas, pensando que era el hombre honesto y confiable que Raúl había querido a su lado. Ahora, ante sus propios ojos, veía la verdadera cara de alguien consumido por su ambición y orgullo, un hombre sin escrúpulos que se aprovechaba del legado de otros. No necesitas preocuparte por lo que otros crean o no, dijo Valeria con una calma desafiante, nosotros conocemos la verdad, y con eso basta. Miró a Alejandro y asintió, como si le pidiera la fuerza para dar el siguiente paso. Tú mismo te has condenado, Sebastián, y vamos a asegurarnos de que cada mentira tuya salga a la luz. Raúl no puede defenderte, y nosotros tampoco estamos aquí para escucharte justificar lo injustificable. Sebastián, al ver la determinación en sus rostros, por primera vez mostró algo cercano al miedo. Su postura desafiante comenzó a desmoronarse y dio un paso hacia atrás, chocando con la pared detrás de él, como si tratara de alejarse de la realidad que Valeria y Alejandro representaban.
Alejandro lo observaba en silencio, dejando que Sebastián sintiera el peso de sus propios actos sin más palabras, sin más promesas vacías. Finalmente, Valeria recogió el último de los documentos y lo sostuvo con firmeza, como si en ellos llevara el peso de toda su historia. Se volvió hacia Sebastián una última vez, sus palabras como una sentencia final. A partir de hoy, Sebastián, tú ya no tienes un lugar en nuestras vidas. Ya no tienes el poder de manipular ni de decidir quién merece la verdad. Y aunque intentes escapar, esta verdad te seguirá, porque ya no somos las personas a las que podías engañar. Alejandro y Valeria giraron, dejándolo en aquella pequeña casa que alguna vez había sido su escondite, su refugio de manipulaciones. Cada paso de regreso al coche era una liberación, un acto de valentía. Sabían que el camino hacia la paz estaría lleno de desafíos, pero esa paz, finalmente, sería suya, construida sobre la verdad y no sobre los secretos que tanto tiempo los habían encadenado. Mientras Alejandro y Valeria regresaban al coche, el viento de la tarde soplaba con una suavidad inesperada, como si la misma naturaleza reconociera el final de un largo y oscuro capítulo. Ambos caminaban en silencio, pero compartían una sensación de alivio mezclada con la amargura de la verdad descubierta. Alejandro abrió la puerta del coche para Valeria, y ella le dirigió una mirada de gratitud, un gesto pequeño pero profundo, que reflejaba la conexión que, entre todo ese dolor, había surgido entre ellos. En el trayecto de regreso, la carretera serpenteante y la luz del atardecer proyectaban sombras que cruzaban el rostro de ambos. Alejandro, con una mano al volante, parecía perdido en sus pensamientos, pero Valeria no pudo evitar notar la serenidad que ahora lo envolvía, una calma que ella misma sentía. Era como si, por fin, el peso de las mentiras hubiera sido liberado, aunque las heridas tardarían en sanar. Finalmente, Alejandro rompió el silencio, su voz suave pero decidida. Valeria, hemos llegado al final de un ciclo, y no puedo evitar preguntarme qué haremos ahora. Nos queda tanto por procesar, por entender. Pero estoy dispuesto a enfrentar lo que venga, siempre y cuando sigas a mi lado. Valeria lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz que había creído perdida. Sonrió levemente, asintiendo mientras colocaba una mano sobre la suya, que descansaba en el volante. Alejandro, hemos compartido el dolor y la traición de la misma persona, pero también hemos encontrado en nosotros la fuerza para enfrentar juntos esta verdad. Creo que, después de todo, este es un nuevo comienzo. Quizá algo que ni Raúl ni Sebastián esperaban. Alejandro respiró profundamente, como si las palabras de Valeria le dieran una renovada esperanza. Tienes razón. Raúl nos unió a su manera, aunque su intención fuera diferente. Es irónico que en medio de todo esto, tú seas quien me ha mostrado el verdadero significado de la lealtad, algo que él nunca fue capaz de ofrecer. La intensidad de sus palabras le hizo estremecerse, pero Valeria sintió que cada una de esas confesiones los acercaba más. Había algo poderoso en saber que no estaban solos, en descubrir que, después de tantas mentiras, ambos podían apoyarse mutuamente. Con una última mirada al camino que los llevaba de vuelta a la mansión, Alejandro dijo en voz baja, propongo que hagamos algo diferente. Empecemos desde cero, Valeria. Dejemos atrás a Raúl y sus secretos, y construyamos una vida sin sombras. Esta mansión, todo lo que rodea su nombre, no necesitamos mantenernos en este lugar. Podríamos irnos, crear algo nuevo en otro lugar. Valeria quedó en silencio por un momento, sus ojos contemplando el paisaje que la rodeaba. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, y comprendió que, de algún modo, Alejandro tenía razón. Aquella mansión, con todos sus recuerdos y fantasmas, había sido el símbolo de una vida que ya no existía, y tal vez era el momento de liberarse. De encontrar un espacio donde ellos mismos pudieran elegir sus propias historias. Quizás sea tiempo de dejarlo todo atrás, murmuró Valeria finalmente, sus palabras llenas de una serenidad que la sorprendió. Pero si vamos a hacerlo, Alejandro, quiero que seamos nosotros quienes decidamos lo que construiremos. Sin las expectativas de Raúl, sin la sombra de su legado. Tú y yo, por nosotros mismos. Alejandro asintió, sus ojos brillando con una intensidad nueva. Eso es lo que quiero, Valeria.
Un futuro sin las ataduras del pasado. Mientras el coche avanzaba por el camino de regreso, ambos comprendieron que el viaje que los esperaba sería complicado, lleno de desafíos y de recuerdos que, aunque dolorosos, formaban parte de su historia. Pero esta vez, ya no tendrían que enfrentar esos recuerdos solos. Habían encontrado en el otro una fortaleza que iba más allá del dolor compartido, una esperanza que les permitiría dejar atrás la oscuridad y avanzar hacia un nuevo amanecer. Al llegar a la mansión, Alejandro apagó el motor y se volvió hacia Valeria, con una sonrisa tranquila. Ella le devolvió el gesto, y en ese momento, en medio del silencio de la noche que caía, supieron que el pasado quedaría allí, en aquellas paredes que una vez habían sido su prisión. La mansión se alzaba frente a ellos, envuelta en el silencio profundo de la noche, sus ventanas reflejaban las últimas luces del crepúsculo como ojos vigilantes que parecían guardar aún miles de secretos. Valeria y Alejandro bajaron del coche sin prisa, sus pasos resonaban en el empedrado de la entrada como un eco de decisiones tomadas y futuros inciertos. Al detenerse en el umbral, Valeria sintió una mezcla de nostalgia y libertad, una sensación de que ese sería quizá el último instante en que la mansión les impondría su presencia solemne. Alejandro abrió la puerta y, en cuanto cruzaron el umbral, sintieron como la atmósfera pesada del lugar los envolvía una vez más. La casa, con su historia de intrigas y mentiras, era un recordatorio de todo lo que habían descubierto y dejado atrás, pero también de las heridas que seguían abiertas. Sin decir nada, Valeria caminó hacia el salón principal, deteniéndose frente al retrato de Raúl, ese que tanto la había acompañado, pero que ahora, después de las revelaciones, se sentía como la imagen de un desconocido. Alejandro se acercó a ella, y por un momento, ambos contemplaron en silencio aquel rostro pintado, tan elegante y sereno, tan lejano a la realidad de la vida que había llevado. Era extraño cómo un retrato podía encapsular una fachada, un disfraz que había ocultado una personalidad tan ambigua. Valeria respiró profundamente, sin apartar los ojos del cuadro, y en voz baja, dejó salir una confesión que parecía haber guardado por demasiado tiempo. Raúl fue mi refugio y mi condena. Durante años lo vi como el pilar de mi vida, pero también el límite de mis sueños. Creí que su amor era todo lo que necesitaba, y ahora veo que me equivoqué, que construí mi identidad alrededor de alguien que nunca fue quien decía ser. Sus palabras se deslizaban suaves, pero cargadas de una profunda verdad, y Alejandro escuchaba en silencio, permitiéndole liberar aquella carga. Alejandro, sintiendo que era su turno de hablar, tomó aire y agregó con suavidad: para mí, Raúl fue una figura de fantasía, alguien que existía en el misterio y el silencio. Lo idealicé en mis pensamientos, lo imaginé como un héroe perdido, alguien que me había dejado no por cobardía, sino por circunstancias más grandes que él. Ahora veo que él también se escondió detrás de una máscara. No somos los únicos a los que engañó, en el fondo, él también se engañaba a sí mismo. Valeria asintió lentamente, procesando la verdad de esas palabras. La imagen de Raúl se desmoronaba ante ambos, pero en su lugar quedaba un sentimiento inesperado de comprensión y empatía. Ambos, de algún modo, habían sido prisioneros de las mismas mentiras, pero ahora compartían una claridad que les permitiría, por fin, liberarse de ellas. Valeria miró a Alejandro, con una decisión en sus ojos que reflejaba el rumbo que estaba dispuesta a tomar. Alejandro, esta casa, este lugar está lleno de sus sombras. Creo que nunca podremos avanzar si seguimos aquí. Cada rincón, cada mueble, cada cuadro es un recuerdo de lo que fuimos mientras vivíamos en su mundo. Quizás debamos dejar todo esto atrás y empezar de nuevo. Alejandro asintió, comprendiendo la profundidad de su propuesta. Sabía que dejar la mansión significaba cerrar ese capítulo por completo, romper con el pasado y, al mismo tiempo, abrirse a un futuro propio, donde él y Valeria fueran los únicos arquitectos de su destino. Estoy de acuerdo. Raúl construyó este lugar a su manera, pero nosotros podemos construir algo diferente, algo que sea realmente nuestro. Donde cada decisión sea nuestra, sin secretos, sin sombras. Valeria sonrió, un gesto leve pero lleno de esperanza, y sin más palabras, comenzó a caminar hacia la gran chimenea del salón. Alejandro la observó mientras ella abría la caja que contenía las cartas, documentos y evidencias de las mentiras de Raúl y Sebastián.
Con una mirada serena pero firme, Valeria dejó caer los papeles uno a uno en el fuego, viendo cómo las llamas los consumían, reduciéndolos a cenizas. Alejandro se unió a ella, tomando algunos de los documentos y dejándolos caer también en el fuego. En silencio, observaron cómo todo aquello que había sido una carga tan pesada desaparecía en el calor de las llamas. Era un acto simbólico, un cierre definitivo, una liberación para ambos. Cuando el último papel se consumió, Valeria y Alejandro se miraron, sus ojos reflejaban la claridad de un nuevo comienzo. Se tomaron de las manos, sintiendo que, en aquel instante, estaban más unidos que nunca, no por el pasado compartido, sino por la decisión de construir algo verdadero y sin mentiras. Mientras las últimas llamas devoraban los fragmentos finales de los documentos, la sala de la mansión se llenó de una calma profunda, como si hasta las paredes susurraran un suspiro de alivio. Valeria y Alejandro permanecieron de pie frente a la chimenea, el resplandor de las brasas iluminaba sus rostros con un tono cálido y purificador. Los vestigios del pasado, de las traiciones y de los secretos, se habían reducido a cenizas, y ambos sentían que finalmente tenían el control sobre sus propias historias. Alejandro, aún con la mirada fija en las brasas, tomó la mano de Valeria, apretándola suavemente. Era un gesto lleno de promesas no dichas, un anhelo de redención y de futuro. Sin embargo, las palabras de Sebastián seguían resonando en su mente como un eco oscuro. Sabía que él y Valeria habían comenzado un nuevo camino, pero también que aquella paz que apenas empezaban a saborear era frágil, vulnerable a cualquier resquicio de duda que quedara sin resolver. Alejandro, dijo Valeria, rompiendo el silencio con una voz suave y cargada de emoción, sé que el peso de esta verdad es difícil de llevar, pero quiero que sepas que no tienes que cargarlo solo. Estamos juntos en esto, y nada ni nadie puede arrebatarnos lo que hemos descubierto. Su mirada era firme, y sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable, como si hubiera decidido, en ese mismo instante, entregarse completamente a esta nueva etapa con él. Alejandro respiró profundamente, dejando que aquellas palabras lo envolvieran y le dieran la fortaleza que necesitaba. Se volvió hacia ella y, con una sonrisa tímida, confesó, Valeria, nunca imaginé que después de tanto dolor pudiera encontrar algo tan real, tan genuino. Todo este tiempo pensé que solo había espacio para el rencor, y aquí estoy, empezando a creer que el amor puede surgir en medio del caos. Valeria le devolvió la sonrisa, un brillo de ternura en sus ojos que iluminaba su rostro de una manera que Alejandro nunca había visto antes. Era como si, al dejar ir el pasado, también se hubiera liberado de una coraza que había llevado durante años, protegiéndose de emociones que ya no le parecían tan peligrosas. Alejandro, somos prueba de que el amor puede construirse en las ruinas, y yo, estoy lista para construir algo nuevo contigo. Pero tenemos que decidir juntos cómo será este nuevo comienzo. Alejandro asintió, su mente y su corazón en sintonía con las palabras de Valeria. La decisión de dejar la mansión se hizo aún más clara en sus pensamientos. Ese lugar, aunque había sido un refugio durante tanto tiempo, también había sido el escenario de sus más profundos desengaños. Había llegado el momento de abandonar aquellos muros y buscar un espacio propio, donde no hubiera sombras de otras vidas, donde cada rincón hablara de ellos y no de otros. Valeria, vámonos de aquí, dijo Alejandro con una firmeza renovada. Busquemos un lugar donde podamos empezar de cero, donde cada decisión, cada elección, sea nuestra y solo nuestra. No quiero que esta casa, esta historia, nos ate más. Merecemos un hogar que sea realmente nuestro, un espacio donde podamos ser quienes realmente somos. Valeria asintió lentamente, sus ojos brillaban de emoción y de certeza. Sí, Alejandro, vámonos de aquí. No necesitamos nada de esta mansión, ni de su pasado. Solo necesitamos el uno al otro. Ambos comenzaron a caminar por la casa, recorriendo cada habitación en silencio, despidiéndose de cada rincón que había sido testigo de sus miedos y de sus desilusiones, de sus momentos de duda y de todo el dolor que los había marcado. Cada paso que daban les confirmaba que aquel lugar ya no les pertenecía, que su futuro estaba en otro sitio, en una casa que todavía no existía, pero que ambos sentían ya en sus corazones.
Finalmente, llegaron a la puerta principal y sin mirar atrás, salieron de la mansión, dejando atrás el eco de una historia que ya no era suya. De pie bajo las estrellas, Valeria miró a Alejandro, y ambos comprendieron, en silencio, que el verdadero viaje acababa de comenzar. Bajo el cielo estrellado, Alejandro y Valeria se alejaron de la mansión, sintiendo como el aire nocturno les llenaba los pulmones con una frescura que les parecía desconocida. Era como si cada paso hacia adelante limpiara las sombras del pasado y les permitiera respirar con una libertad que ambos creían imposible. La noche estaba en silencio, solo interrumpida por el susurro del viento que recorría el campo, como si la misma naturaleza aprobara su decisión de dejar todo atrás. Subieron al coche y, sin decir una palabra, Alejandro arrancó el motor, conduciendo en dirección contraria a la mansión, sin necesidad de planear a dónde iban. Cada kilómetro que avanzaban los alejaba de los secretos, las mentiras y los recuerdos oscuros, y una paz profunda iba llenando el ambiente. Alejandro mantenía la vista en el camino, pero su mano izquierda buscó la de Valeria, y ella, sin dudarlo, entrelazó sus dedos con los de él, sintiendo el calor y la fuerza de su presencia a su lado. Después de unos minutos, Valeria rompió el silencio, su voz suave pero llena de decisión. Alejandro, ¿qué sueñas para nosotros? Ahora que tenemos esta oportunidad, quiero saber cómo imaginas nuestro futuro. Este es nuestro momento para construir algo desde cero, y no quiero perder ni un instante sin conocer tus sueños. Alejandro la miró de reojo, su expresión se suavizó, y una sonrisa que apenas asomaba reflejaba la mezcla de esperanza y sorpresa que sentía. Valeria, he soñado muchas cosas en mi vida, pero hasta ahora no había imaginado un futuro compartido. Creo que, por primera vez, puedo soñar con un hogar, uno que no esté atado a una historia que no me pertenece. Quiero una casa que podamos llenar con nuestras propias memorias, lejos de todo lo que nos hizo daño. Valeria escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra de Alejandro tocaba su corazón con una sinceridad que la conmovía profundamente. Entonces, construyamos ese hogar juntos. No importa dónde, Alejandro, siempre y cuando estemos lejos de los ecos de todo lo que vivimos en esa casa. Quiero que cada rincón sea nuestro refugio, nuestro espacio, un lugar donde pueda ser yo misma, sin la carga de mi pasado. Alejandro asintió, y la ternura en sus ojos hizo que Valeria sintiera una calidez en el pecho que apenas recordaba. Siempre soñé con un lugar sencillo, un lugar rodeado de naturaleza, lejos de las apariencias, lejos de todo lo que nos aprisionaba. Quizá una pequeña casa en el campo, donde podamos estar en paz, donde podamos ser felices con las cosas simples. Valeria sonrió, y por primera vez en años, sintió que la idea de una vida lejos del lujo y la opulencia la llenaba de felicidad. No necesitaba el esplendor de la mansión ni los privilegios de su antiguo apellido. Lo único que deseaba era esa paz que solo Alejandro parecía ofrecerle. Alejandro, nunca pensé que podría querer algo tan simple, pero escucharte me hace ver que eso es lo único que siempre quise y no sabía. Contigo, la vida es suficiente, sin adornos, sin máscaras. Solo tú y yo, y los sueños que construyamos juntos. La carretera se extendía frente a ellos como una promesa de libertad, y el resplandor lejano de las estrellas los acompañaba mientras cruzaban paisajes que se desdibujaban en la penumbra. Ambos se sentían como dos viajeros que por fin habían encontrado el camino correcto, el sendero que, aunque incierto, los llevaba a un destino que compartían y deseaban en lo profundo de sus corazones. Con el pasar de las horas, Alejandro detuvo el coche cerca de un mirador, un lugar solitario donde las luces de la ciudad se veían a lo lejos, apenas como puntos brillantes en la oscuridad. Bajaron del coche y, sin decir una palabra, se acercaron al borde del mirador. El viento soplaba suavemente, y ambos contemplaron la vastedad del horizonte, sintiendo que el mundo era suyo, que nada podía detenerlos. Alejandro tomó a Valeria por la cintura y la giró hacia él, mirándola con una intensidad que ella nunca había visto antes. Sus ojos reflejaban una mezcla de amor, respeto y el compromiso de un futuro que él estaba dispuesto a construir a su lado. Valeria, juro que este será nuestro comienzo. No importa cuántas tormentas hayamos pasado, ni cuántas mentiras nos hayan rodeado. Hoy somos libres. Y esa libertad es nuestra, algo que nadie puede quitarnos.
Valeria, con lágrimas brillando en sus ojos, asintió, colocando una mano en el rostro de Alejandro, acariciando su piel con una suavidad que hablaba de una nueva vida, una vida juntos. Alejandro, contigo, no temo a nada. Si estamos juntos, sé que somos capaces de enfrentar cualquier cosa. Que este sea el principio de algo hermoso, solo para nosotros. Se miraron en silencio, y, finalmente, Alejandro inclinó su rostro hacia el de ella, besándola bajo el cielo estrellado. Fue un beso lleno de promesas y de esperanza, de un amor nacido en medio del caos y ahora fortalecido por la verdad. En ese momento, supieron que habían dejado atrás el peso del pasado, y que por fin podían entregarse por completo a su nuevo destino. El beso de Alejandro y Valeria bajo las estrellas se desvaneció lentamente, dejando en el aire una suavidad que parecía sellar sus promesas, aquellas que habían nacido del dolor, pero que ahora florecían en libertad. Se miraron en silencio, sin necesidad de palabras, y ambos supieron que ese momento sería el comienzo de algo puro y verdadero. Con una sonrisa tenue y las manos aún entrelazadas, Alejandro miró el vasto paisaje frente a ellos y, por primera vez en mucho tiempo, su corazón no albergaba ni rencor ni sombras. Valeria, susurró Alejandro, con una mezcla de emoción y calma en su voz, hagamos de esta noche nuestra despedida de todo lo que dejamos atrás. Vamos a empezar de nuevo, pero quiero que este momento nos recuerde siempre que somos capaces de sobrevivir a cualquier tormenta. Valeria asintió, sus ojos brillaban con una luz que ni el dolor de las revelaciones pasadas había podido apagar. Alejandro, me has enseñado que incluso en medio de la oscuridad, siempre podemos encontrar un motivo para seguir adelante. Y contigo tengo todas las razones para construir algo nuevo, algo que sea nuestro en cada sentido. El cielo sobre ellos era un manto estrellado, y la luna bañaba el lugar con una luz suave, dándoles un toque casi mágico. Alejandro tomó un respiro profundo y se dio la vuelta, observando una vez más el horizonte. Entonces, su mirada se posó en un pequeño colgante de madera que llevaba consigo, uno que pertenecía a su madre y que había guardado toda su vida, al igual que el medallón que lo había conectado con su pasado. Lo retiró suavemente de su cuello y se lo mostró a Valeria, su expresión era solemne, pero llena de amor. Este colgante siempre fue para mí un símbolo de mis orígenes, de la historia que desconocía, del padre que nunca tuve cerca. Pero ahora, contigo, siento que puedo desprenderme de todo eso, que puedo vivir sin el peso de lo que fue. Alejandro colocó el colgante en la mano de Valeria y, con una sonrisa que hablaba de su decisión, le dijo, quiero que lo tengas tú, como una señal de que mi pasado ha quedado atrás y de que estoy listo para un futuro contigo. Tú eres mi nuevo hogar, Valeria. Valeria observó el colgante en su mano, un sencillo trozo de madera tallada con un símbolo que Alejandro nunca había entendido completamente, pero que su madre le dijo que significaba protección en su cultura. Lo acarició con ternura, sintiendo que, en ese instante, Alejandro le estaba entregando algo mucho más profundo que un objeto, era una parte de su alma. Un fragmento de la historia que él estaba dispuesto a dejar atrás para caminar a su lado. Gracias, Alejandro, murmuró Valeria, llevándose el colgante al corazón, como si quisiera protegerlo para siempre. Este símbolo será nuestro recordatorio de lo que hemos superado, de que juntos somos fuertes. Sin dudarlo, se lo colocó en el cuello y, tomando la mano de Alejandro, lo miró con la misma intensidad con la que él la había mirado antes. Este es nuestro nuevo comienzo. Decididos, se dirigieron de vuelta al coche, con la mente y el corazón puestos en los sueños que les esperaban, en la vida sencilla que tanto habían anhelado. Mientras avanzaban por la carretera hacia una nueva ciudad, Alejandro y Valeria conversaban sobre el hogar que querían construir, sobre los detalles de la pequeña casa que imaginaban. Con ventanales amplios y rodeada de árboles, con un jardín lleno de flores y un espacio donde pudieran ser quienes realmente eran, sin máscaras ni secretos. Al amanecer, los primeros rayos del sol iluminaron sus rostros, como si la naturaleza misma los bendijera en su viaje. Exhaustos pero llenos de paz, llegaron a un pequeño pueblo alejado, una localidad tranquila, rodeada de colinas y paisajes verdes, un lugar en el que ambos sintieron de inmediato que podían empezar de nuevo. Se detuvieron en la plaza central y,
al bajar del coche, inhalaron el aroma del aire fresco, que traía consigo el perfume de los árboles y del suelo húmedo. Era un aroma de vida nueva, de tierra fértil, de posibilidades. Alejandro, mirando a Valeria con una sonrisa llena de serenidad, le susurró: «Aquí es, Valeria. Siento que este es el lugar. Nuestro lugar». Ella, sin decir nada, tomó su mano, entrelazando sus dedos mientras ambos contemplaban la belleza de aquella mañana en su nuevo hogar. En sus miradas había una mezcla de gratitud y esperanza, porque sabían que, finalmente, estaban listos para sembrar las raíces de su propia historia, una historia tejida solo por ellos, libre de los fantasmas del pasado. La luz suave de la mañana envolvía el pequeño pueblo mientras Alejandro y Valeria se tomaban de la mano, explorando sus calles empedradas, dejando que sus pasos los guiara sin rumbo. Habían llegado a un lugar que parecía salido de un sueño, un rincón olvidado por el tiempo, donde las casas eran bajas y pintadas en tonos cálidos, y las flores colgaban de las ventanas en macetas de barro, llenando el aire con un aroma dulce y fresco. Los sonidos de la naturaleza y el murmullo de la gente que comenzaba su día les daban una bienvenida sencilla y genuina. Alejandro miró a Valeria con ternura y, con una sonrisa, la guió hacia un café en la esquina de la plaza, donde unas mesas de madera gastada estaban dispuestas bajo un tejado de enredaderas. Se sentaron, aún tomados de la mano, como si ese gesto los mantuviera anclados en su nueva realidad. La dueña del café, una mujer mayor de cabellos plateados, les dio la bienvenida con una sonrisa amable y les sirvió café humeante en tazas de cerámica pintada a mano. Mientras bebían en silencio, Alejandro se perdió en el rostro de Valeria, observando cómo sus ojos parecían más luminosos que nunca, libres del peso que los había oscurecido tanto tiempo. «Valeria», susurró él, con voz baja y tranquila, «nunca pensé que este momento sería posible. Este lugar, tú y yo, la paz, siento que estoy viviendo en el sueño que siempre tuve y nunca me atreví a reconocer». Valeria dejó la taza sobre la mesa y, tomando la mano de Alejandro con fuerza, le respondió con una sinceridad que le brotaba del alma. «Yo tampoco imaginé esto, Alejandro. Siempre pensé que mi vida estaba predestinada, que mi papel era permanecer en la sombra de los deseos de otros, y ahora, contigo, siento que puedo ser yo misma, sin temores, sin reservas. Aquí, en este lugar, creo que podemos construir algo auténtico». Ambos se quedaron en silencio, compartiendo el momento, respirando aquel nuevo aire y sintiendo que, por primera vez, el mundo era un espacio seguro. La dueña del café regresó con una pequeña cesta de pan recién horneado y frutas, y Alejandro, agradecido, le pidió que le hablara un poco sobre la historia del pueblo. La mujer, encantada por la amabilidad en los ojos de la pareja, se sentó con ellos y comenzó a contarles sobre las leyendas, las fiestas y la vida tranquila que reinaba en el lugar. «Dicen que este pueblo es un sitio donde las almas encuentran paz», explicó la mujer, su voz suave y maternal. «Aquí muchos vienen buscando respuestas y otros vienen buscando olvidar. Pero todos encuentran algo que los conecta con ellos mismos». Alejandro y Valeria se miraron, sintiendo que aquellas palabras tenían un significado profundo para ellos. Era como si el destino los hubiera traído justo donde necesitaban estar. Al despedirse de la mujer, ambos decidieron caminar hacia los campos que rodeaban el pueblo, perdiéndose entre las colinas verdes que parecían extenderse hasta el horizonte. Al llegar a una pequeña colina, se detuvieron y Alejandro se volvió hacia Valeria, su rostro iluminado por la luz del sol que se filtraba entre los árboles. «Aquí, Valeria. Imagina una casa aquí, con ventanales grandes para ver cada amanecer, con un jardín que podamos cuidar juntos. Un lugar donde los días pasen lentos y donde cada rincón cuente nuestra historia». Valeria se sintió invadida por una calidez que le recorrió el cuerpo entero. Cerró los ojos, permitiéndose imaginar la casa que Alejandro describía, un lugar lleno de luz, de vida, de paz. Sonrió, asintiendo lentamente, y cuando abrió los ojos, encontró la mirada de Alejandro, llena de la misma esperanza que sentía en su propio corazón. «Es perfecto, Alejandro. Aquí construiremos nuestro hogar, uno que sea solo nuestro, lleno de vida y de amor». Sin más palabras, Alejandro se arrodilló en la hierba, y con una expresión de profundo amor y entrega, tomó las manos de Valeria entre las suyas.
Valeria, aquí, en este lugar que sentimos tan nuestro, quiero hacerte una promesa. Prometo amarte sin reservas, construir una vida juntos desde lo más sencillo y proteger cada día este amor que hemos encontrado. ¿Te quedarás conmigo para siempre, en este lugar, en esta vida que es solo nuestra? Las lágrimas rodaron por las mejillas de Valeria mientras se arrodillaba junto a él, acariciando su rostro con una ternura infinita. Alejandro, te amo con todo lo que soy. Sí, quiero estar contigo, quiero construir cada día a tu lado, en esta tierra que ya siento como nuestro hogar. Juntos, construiremos nuestra propia historia, sin pasado, solo con el amor que tenemos aquí y ahora. Se abrazaron con fuerza, sintiendo que en aquel abrazo sellaban el inicio de su vida, libre y verdadera. Mientras el viento soplaba suavemente entre los árboles, Alejandro y Valeria se sintieron parte de ese lugar, conectados no solo con la tierra bajo sus pies, sino entre ellos. Unidos en un amor que había superado las sombras y las tormentas. Aquel pequeño pueblo, la colina que habían elegido y la promesa que acababan de hacer eran solo el inicio de la vida que tanto habían soñado. El abrazo entre Alejandro y Valeria se desvaneció lentamente mientras ambos permanecían arrodillados en la colina, mirando el vasto paisaje que se extendía ante ellos. La tierra que los rodeaba parecía cobrar vida con su presencia, como si el lugar reconociera el inicio de una nueva historia. De un amor que había atravesado las pruebas más difíciles y se había fortalecido en la verdad y en la libertad. Sus manos permanecían entrelazadas, sus miradas fijas en el horizonte, donde el cielo se teñía de un azul suave que anunciaba el comienzo de un día lleno de posibilidades. Alejandro, aún de rodillas, dejó escapar un suspiro de alivio y con un gesto dulce acarició el rostro de Valeria. Era un toque lleno de promesas, de amor sin reservas. Valeria, comenzó, su voz apenas un susurro, como si temiera que hablar demasiado alto pudiera romper la magia de aquel momento. Construyamos cada rincón de nuestra vida en este lugar, con nuestras propias manos. Con nuestros propios sueños. No quiero nada que no venga de nosotros mismos. Este hogar será tan sencillo y fuerte como lo que siento por ti. Valeria sonrió, con lágrimas de felicidad iluminando sus ojos. Lo miró, grabando cada detalle de su rostro, cada línea que contaba su historia y la de ellos juntos. Alejandro, este lugar es la prueba de que siempre hubo algo esperando por nosotros. Todo lo que vivimos, todas las sombras, nos trajeron aquí, para mostrarnos que el verdadero hogar está en quienes somos, no en lo que dejamos atrás. Y este hogar será nuestro reflejo, de lo que construimos juntos cada día, con nuestras manos y nuestro amor. Ambos se pusieron de pie lentamente, tomados de la mano, y comenzaron a caminar por la tierra que pronto se convertiría en su refugio. Alejandro, con los ojos llenos de emoción, imaginaba cada detalle de la casa, su forma, sus paredes, los espacios donde podrían reír, soñar y amarse sin las ataduras del pasado. Veía una sala llena de luz, una cocina en la que prepararían cenas sencillas, un jardín que cuidarían juntos, lleno de flores y de hierbas, donde plantarían las semillas de su nuevo comienzo. Valeria, mientras caminaban, se agachó y recogió un puñado de tierra entre sus manos. La sostuvo cerca de su pecho, sintiendo la conexión con el suelo que sería suyo. Cerró los ojos y dejó que la textura de la tierra le recordara la solidez de lo que estaban creando, la fuerza de los cimientos que ellos mismos estaban por levantar. Alejandro, esta tierra, esta vida que estamos eligiendo, es más real que cualquier cosa que haya tenido antes. Es nuestra. Aquí, cada planta, cada rincón será nuestro refugio. Este será el legado que quiero dejar, no uno de riqueza o poder, sino de amor y libertad. Alejandro asintió, compartiendo el sentimiento, y entonces, como si la inspiración lo guiara, empezó a trazar en la tierra una línea imaginaria, el contorno de lo que sería la casa. Señaló el espacio donde iría la entrada, describió la sala y los ventanales, y Valeria, encantada, se unió a él, imaginando junto a Alejandro cada detalle, cada rincón donde darían forma a sus sueños. Riendo juntos, se arrodillaron nuevamente, dibujando en la tierra sus deseos, haciendo de aquel simple acto una ceremonia de amor y compromiso. El sol ascendía en el cielo mientras ellos trabajaban, y el pequeño espacio de su futura casa comenzaba a tomar forma en sus mentes y en sus corazones.
El canto de los pájaros llenaba el aire, como si la naturaleza misma celebrara su decisión. La luz del día se volvía más cálida, y Alejandro, con una sonrisa, miró a Valeria, sus ojos brillando de dicha. Valeria, aquí, en este lugar, vamos a sembrar el amor que nos dará fuerza todos los días. Ya no necesitamos más que esto, solo tú, yo y lo que somos. Valeria tomó su mano con fuerza, y en un impulso repentino, plantó una pequeña piedra en el centro del suelo que habían delineado, una señal de que aquel era su espacio sagrado. Este será el primer cimiento de nuestro hogar, Alejandro. Una piedra sencilla, pero llena de nuestra esperanza. Cada día, cuando miremos este lugar, recordaremos que nuestra vida empezó aquí, que nada ni nadie nos lo dio, que lo construimos nosotros. Ambos se miraron, llenos de gratitud y de amor, conscientes de que estaban escribiendo su historia, lejos de las sombras, en una tierra fértil y abierta. En el silencio de aquel instante, supieron que habían encontrado algo mucho más grande que cualquier cosa que el pasado hubiera podido ofrecerles. Habían encontrado el valor de su amor, un amor que se hacía más fuerte con cada promesa y que les recordaría siempre que la verdadera riqueza estaba en sus corazones y en la vida que juntos se habían prometido construir. El sol ya estaba alto cuando Alejandro y Valeria terminaron de delinear en la tierra el espacio donde construirían su hogar. Cada trazo, cada rincón imaginado, era como una pincelada de un cuadro aún invisible, pero que ambos podían ver con total claridad en sus corazones. Exhaustos pero llenos de una felicidad que no necesitaba explicarse, se sentaron juntos sobre la hierba, sintiendo la frescura de la tierra en sus manos y la calidez del sol en sus rostros. Sus risas llenaban el aire, y Alejandro la miraba como si cada instante junto a ella fuera un milagro. Alejandro, recostado sobre el suelo y con los brazos detrás de la cabeza, observaba el cielo azul y despejado. Valeria, dijo en un susurro, a veces pienso que toda esta paz es solo un sueño, pero entonces veo tu sonrisa y sé que es real. Nunca imaginé que después de tanto dolor podría sentirme tan completo. Su voz, apenas un murmullo, era sincera y suave, como si estuviera confiando a Valeria cada rincón de su alma. Valeria se inclinó hacia él, apoyando su cabeza en su hombro, y acarició suavemente su rostro, dejándose envolver por la serenidad del momento. Alejandro, tú me diste la libertad de imaginar una vida sin miedo, sin mentiras. Contigo, la vida es simple y hermosa, y no cambiaría nada de este instante. Sus palabras eran una declaración silenciosa de amor y gratitud, y en sus ojos brillaba una ternura que lo abarcaba todo. Pasaron la tarde soñando despiertos, hablando de los detalles de su casa futura, imaginando cada rincón y los momentos que allí vivirían. La cocina llena de aroma a café por las mañanas, el jardín que plantarían juntos, y las noches tranquilas, bajo las estrellas, compartiendo historias y promesas. Cada palabra, cada deseo era como una semilla que sembraban en ese suelo fértil, confiando en que florecería bajo el sol y la lluvia, como el amor que los había llevado hasta allí. Cuando el sol comenzó a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Alejandro se puso de pie y extendió su mano hacia Valeria. «Ven, tengo una idea», dijo con una chispa de emoción en sus ojos. Ella tomó su mano, curiosa, y lo siguió. Alejandro la llevó hacia un pequeño claro, cerca de un arroyo que cruzaba la colina, y se inclinó para recoger algunas piedras lisas y redondas que había en la orilla. Con cuidado, empezó a formar un pequeño círculo en el suelo, y luego, en el centro, colocó una piedra más grande, marcando el lugar donde planeaban construir su primer fuego en lo que sería su hogar. Valeria lo observaba con una sonrisa, entendiendo la magia de ese gesto. Sin necesidad de palabras, se unió a él, recogiendo más piedras, y juntos completaron el círculo, creando una pequeña fogata improvisada. Alejandro sacó de su bolsillo un encendedor, y pronto, el fuego comenzó a chisporrotear suavemente, iluminando sus rostros con una luz cálida y acogedora. Ambos se sentaron junto al fuego, y el crepitar de las llamas llenaba el silencio con una música reconfortante. Alejandro, mirando el fuego con una expresión de profunda serenidad, tomó la mano de Valeria y dijo en voz baja: «Este será el corazón de nuestro hogar, Valeria. Cada llama, cada chispa, representa la vida que vamos a construir. Que este fuego sea nuestra promesa de nunca dejar de creer en nosotros».
Valeria, emocionada, entrelazó sus dedos con los de él y lo miró con los ojos llenos de gratitud. Alejandro, que este fuego sea nuestra guía, nuestra fuerza. Que cada día, al mirarlo, recordemos que lo que tenemos es real, puro y nuestro. Pasaron la noche junto al fuego, compartiendo historias y sueños, alimentando la llama que habían encendido juntos. Las estrellas se extendían sobre ellos, y el canto de los grillos acompañaba su conversación en un susurro suave. En aquel claro, rodeados de la vastedad de la naturaleza y de la promesa de una nueva vida, Alejandro y Valeria comprendieron que, después de todo, habían encontrado un verdadero hogar en el amor y en la paz que se habían prometido el uno al otro. Mientras las primeras luces del amanecer iluminaban el cielo, se recostaron sobre la hierba, abrazados y en silencio, con la certeza de que lo que estaban construyendo era más fuerte que cualquier pasado, más grande que cualquier obstáculo. La tierra era suya, el futuro era suyo, y el amor que compartían era un refugio que los acompañaría siempre, más allá de cualquier tormenta que pudiera venir. El amanecer llegó con una luz dorada que iluminaba el rostro de Alejandro y Valeria mientras yacían abrazados sobre la hierba, envueltos en el calor de su nuevo hogar simbólico. Ese espacio aún vacío pero pleno de sus promesas. Valeria despertó primero, entrelazando sus dedos con los de Alejandro, y lo observó dormir, sintiendo cómo la paz se instalaba en su corazón como nunca antes. Su rostro, relajado y sereno, reflejaba la fortaleza que había encontrado en él, y por un instante, se permitió memorizar cada detalle, grabando en su mente la certeza de que su amor era real, inquebrantable. Alejandro despertó poco después, y al verla tan cerca, le sonrió con una ternura profunda. «Buenos días, Valeria», murmuró, su voz ronca por el sueño, pero llena de cariño. «No hay mejor manera de despertar que contigo aquí». Valeria se acercó, depositando un beso suave en su mejilla, y ambos se quedaron en silencio, mirando el cielo claro que anunciaba un día luminoso. Sin apresurarse, se pusieron de pie y se dirigieron de nuevo hacia el círculo de piedras donde el fuego aún dejaba unas brasas. Alejandro, con una sonrisa, añadió algunas ramas secas, y pronto la fogata volvió a encenderse, llenando el aire con el aroma a madera y el suave crepitar de las llamas. Para ellos, ese fuego era el símbolo de su unión, de su compromiso de construir un hogar sólido y acogedor en el que siempre se sintieran seguros. Alejandro se giró hacia Valeria y tomó sus manos con delicadeza. «Hoy es el primer día de nuestra nueva vida», dijo con firmeza, «y quiero que todo lo que hagamos sea desde el corazón, desde la verdad y la libertad que compartimos. Cada decisión que tomemos será un paso hacia adelante, lejos de las sombras del pasado». Valeria asintió, su mirada era clara y decidida. «Estoy contigo, Alejandro. Construyamos desde lo más sencillo, desde la tierra que ahora es nuestra. Este lugar será el reflejo de nuestro amor, de la paz que hemos encontrado juntos. Vamos a hacer de cada rincón de esta tierra un espacio sagrado, lleno de vida y de gratitud». Con ese pensamiento en sus corazones, decidieron comenzar el día explorando los alrededores, caminando de la mano por los campos y colinas que rodeaban su nueva tierra. Cada paso que daban los llenaba de emoción, y pronto comenzaron a soñar en voz alta, hablando de todo lo que querían hacer en ese lugar. Alejandro imaginaba un taller donde pudiera crear y trabajar con sus manos, mientras Valeria describía un huerto donde cultivarían sus propios alimentos, un jardín que reflejara la sencillez y la abundancia de la naturaleza. Durante su caminata, llegaron a un pequeño arroyo que corría claro y suave, rodeado de flores silvestres y árboles que ofrecían una sombra refrescante. Valeria, con una risa ligera, se agachó y sumergió las manos en el agua fresca, salpicando a Alejandro con una chispa de travesura en sus ojos. Alejandro, sorprendido y riendo, la imitó, y pronto ambos jugaban como niños, olvidándose del tiempo, soltando el peso de todas las responsabilidades y heridas que una vez habían llevado. Cuando el juego se calmó, Alejandro tomó las manos mojadas de Valeria entre las suyas y la miró con una intensidad que le estremeció. «Valeria, contigo siento que el mundo es nuevo, como si cada día fuera una promesa que podemos cumplir. Quiero vivir cada instante de esta vida contigo, aprender a ser libre y feliz, construir este hogar y llenarlo de nuestro amor». Valeria lo miró, sus ojos reflejaban la misma emoción. Alejandro,
nuestro amor es la base de todo lo que queremos crear. Hemos pasado por tantas pruebas, hemos visto las sombras y la luz, y ahora somos nosotros quienes decidimos nuestro destino. Este lugar será un santuario para nosotros, y cada día, al verte, sabré que no hay nada en el mundo que desee más que estar a tu lado. Pasaron el resto del día recolectando pequeñas piedras y flores, plantando simbólicamente sus intenciones y sus sueños en el suelo fértil de su tierra. Construyeron un altar improvisado con las piedras que habían recogido, decorándolo con las flores que Valeria había elegido con cuidado. Ambos se arrodillaron frente a ese altar, tomando un momento de silencio para sellar sus promesas. Era un acto sencillo, pero lleno de significado, como un pacto con ellos mismos y con la vida que estaban creando. Al caer la tarde, regresaron al círculo de piedras donde habían encendido el fuego esa mañana. Alejandro, sintiéndose profundamente agradecido, extendió una manta sobre la hierba y ambos se recostaron uno al lado del otro, contemplando las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo oscuro. La quietud de la noche los envolvía, y en ese silencio cómplice, sintieron que nada podía romper el vínculo que habían construido. Valeria suspiró, cerrando los ojos por un momento, y susurró: Alejandro, este es el lugar donde quiero envejecer contigo, donde quiero ver crecer cada sueño que tengamos juntos. Este amor, esta paz, es todo lo que necesitamos. Alejandro la abrazó con fuerza, sus palabras eran un eco de sus propios pensamientos. Valeria, cada día a tu lado es un regalo. Aquí, en esta tierra, encontraremos la felicidad que siempre soñamos. Ya no hay nada que temer, somos libres y juntos. Se quedaron en silencio, abrazados bajo las estrellas, dejando que sus corazones se unieran en el mismo latido. La noche avanzaba lentamente, envolviendo a Alejandro y Valeria en un manto de estrellas que brillaban sobre ellos como testigos de su promesa. Ambos permanecían abrazados, sintiendo el calor del otro y el latido de sus corazones en perfecta sincronía. En el silencio de la noche, todo parecía cobrar sentido, cada dolor, cada pérdida y cada sombra que habían enfrentado juntos ahora les parecían parte de un camino que los había llevado a ese instante de paz. Valeria miró hacia el cielo, su rostro iluminado por la suave luz de la luna, y susurró: Alejandro, aquí, bajo este cielo y sobre esta tierra que hemos elegido, siento que finalmente tengo un hogar. No necesito nada más. Todo lo que somos, todo lo que queremos ser, está aquí, en este lugar y en este momento. Alejandro, conmovido, tomó su rostro entre sus manos y la miró con una devoción que Valeria sintió en lo más profundo de su alma. Tú eres mi hogar, Valeria. Cada rincón de este lugar es hermoso, pero es tu amor lo que le da sentido. Sin ti, nada de esto existiría. Su voz era un susurro cálido, y sus ojos brillaban con lágrimas que nunca había dejado salir. Eran lágrimas de felicidad, de gratitud, de una alegría tan pura que no necesitaba ser explicada. Se miraron en silencio, y en un impulso que ambos sintieron como una certeza, Valeria deslizó sus brazos alrededor de su cuello y lo besó con una intensidad nueva, como si quisiera sellar en ese beso todo lo que sentía. Alejandro la rodeó con sus brazos, y el mundo se desvaneció a su alrededor. No había más nada, solo ellos y el amor que les daba la fuerza para construir una vida que trascendiera cualquier obstáculo. Cuando el beso se desvaneció, Valeria apoyó su frente contra la de Alejandro, y juntos, escucharon el susurro de la brisa que acariciaba los árboles y el susurro suave del arroyo cercano. El universo parecía haberse unido a ellos en esa serenidad perfecta. Alejandro rompió el silencio, su voz baja y firme. Valeria, cada día que despierte a tu lado, recordaré que este amor nos salvó, nos dio una nueva vida. Que todo lo que fue difícil quedó atrás, y lo que tenemos es solo nuestro. Te prometo que siempre cuidaré de ti, que este amor no se desvanecerá, porque está hecho de todo lo que somos. Valeria cerró los ojos, permitiendo que las palabras de Alejandro calaran en su corazón. Luego, acarició suavemente su mejilla y respondió con una dulzura infinita: Alejandro, cada paso que demos en esta tierra, cada semilla que plantemos aquí, será una parte de nuestra historia. Contigo, siento que incluso el tiempo se detiene, que hemos encontrado un espacio eterno, nuestro. Sé que, pase lo que pase, este amor será nuestra fuerza y nuestro refugio.
Ambos se recostaron juntos sobre la manta, mirando el cielo mientras sus manos permanecían entrelazadas, como si nunca quisieran soltarse. La noche avanzaba lentamente, y el canto de los grillos y el murmullo del arroyo creaban una melodía que parecía hecha solo para ellos. Bajo el vasto cielo estrellado, Alejandro y Valeria cerraron los ojos, entregándose a la calma que solo el amor verdadero puede ofrecer, un amor que, como ellos, había encontrado su lugar en el mundo. Y así, en la quietud de aquella noche mágica, Alejandro y Valeria supieron que habían alcanzado la paz que tanto habían buscado. Sus corazones latían juntos en perfecta armonía, y, mientras la primera luz del alba se asomaba en el horizonte, comprendieron que su historia recién comenzaba, una historia escrita en la tierra fértil de su amor, alimentada por el tiempo y la esperanza, y abrazada eternamente por el cielo.